con el mouse el puntero láser. ¿Listo? Buenas tardes. El tema de endometriosis me preocupa es el aspecto pues tan general. Resulta ser una conferencia muy plana porque normalmente en las discusiones que nosotros manejamos en el departamento pues ya nos metemos en el cuento de las discusiones o los detalles más finos y me disculparán pues si parece muy plana. Queda un poco difícil que en parte no lo sea. Voy a tratar de meter algunas cositas. Y por supuesto, entonces aparece la definición. De hecho, la definición no es fácil. Uno encuentra muchas definiciones en todos los textos, pero siempre adolecen de algo. A mí se me ocurre que tiene que ser endometrio funcional, pues porque si hay un reflujo menstrual, va a haber endometrio en la cavidad sin ser funcional. Y no solamente que aparezca endometrio funcional, sino que puede ser sus secuelas. Es decir, las cicatrices de endometriosis las seguimos denominando endometriosis, o sea, las cicatrices blancas, los ojales, etc. Entonces, me parece que esta definición sencilla no me choca. Otra vez, pues, el tema básico, entonces la parte epidemiológica, todos sabemos que es un fenómeno que atañe pues casi que a la salud pública por lo frecuente, a pesar de que no conocemos la real frecuencia, que tiene variaciones demográficas dependiendo del mismo medio ambiente, las situaciones ambientales en diferentes países no es la misma, y que es una causa importante de incapacidad básicamente por dolor. Eso es como lo estándar. Lo más dramático es cuando uno lee el asunto de las características de la enfermedad. Entonces, primero estamos hablando de una enfermedad, asunto que también es discutible. Podemos tocar un poco el tema enseguida. Se habla de una dependencia hormonal, es un fenómeno de mujeres en edad reproductiva que tiene actividad ovárica, tiene características inflamatorias, por lo menos en algún momento de su evolución, porque una enfermedad evolutiva, además es progresiva, recidivante, invasora, etc. Es decir, cuando uno lee un poquito en el plano como observador el tema de la endometriosis, realmente la ve como una enfermedad dramática, se tiene en cuenta que es frecuente y que tiene estas características. Probablemente no sea tan cierto. Y por supuesto el motivo de consulta entonces, lo que nos tiene aquí a todos sentados, es esa cosa duele. Entonces el motivo de consulta, el principal problema con la endometriosis es que duele. El segundo, que tal vez es menos importante en términos generales, es que está asociada a infertilidad. Aquí viene la primera variable de confusión con el manejo de la endometriosis, y es que el dolor pélvico, ustedes saben, el dolor pélvico es universal en las mujeres. Yo sí casi que haría el ejercicio de cuando alguna vez en la vida ustedes ven un hombre con dolor pélvico. En cambio, prácticamente todas las mujeres en algún momento en su vida se van a quejar de dolor bajito. Ahora, no quiero ser peyorativo, de todas maneras el aparato reproductor femenino por sus mismas condiciones biológicas facilita ciertos efectos que tienen que ver con dolor, pero hay otro contexto de tipo sociocultural que influye pues en la frecuencia del dolor pélvico. Pero aquí viene el siguiente problema, del dolor pélvico relacionado con la endometriosis, el dolor típico es la dismenorrea, el dolor con la menstruación, y todos sabemos que la dismenorrea es universal. Por supuesto, entonces cualquiera se haría la pregunta de no importa cuál documento busquen de estudios observacionales sobre dismenorrea, van a encontrar que entre 8 y 9 de cada 10 mujeres tienen dismenorrea actual. O sea, las mujeres que están menstruando actualmente, prácticamente todas se quejan en algún momento de dolor en relación con el proceso menstrual. De hecho, es más, uno podría decir, no, pero es que el dolor, la dismenorrea primaria, esa común y corriente, la dismenorrea de las mujeres de la gran mayoría es una dismenorreíta. No. Cuando se evalúa la gravedad de la dismenorrea en términos generales en la población estudiada general, se encuentra que más o menos la mitad de esas mujeres, estoy hablando de 4 de cada 10 mujeres, tienen dismenorreas clasificadas como moderadas o graves. Si hacen la cuenta, eso triplica o multiplica por 3 la frecuencia esperada de endometriosis. En otras palabras, ese fenómeno, digamos, de confusiones, la dismenorrea como fenómeno importante triplica las endometriosis esperadas. Y la dismenorrea es el principal síntoma de la endometriosis. No sé si me están entendiendo. Seguro. Bueno, lo que quiero decir es aleatorio, o es alta, o la probabilidad de que sea aleatoria la asociación de dolor, dismenorrea, y el hallazgo de una endometriosis es muy alta. Y por supuesto, vamos a rotular a esa mujer como enferma de endometriosis, lo cual tiene un contexto, pues eso representa un fenómeno importante en el manejo a largo plazo. Para acabar de ajustar otros 2 puntos, el dolor crónico, no importa el origen, genera impronta. Y estamos hablando, ya ustedes lo conocen, el fenómeno del dolor como neuropático, como enfermedad autónoma.
Me refiero a que enfrentar una endometriosis o fenómenos de dolor crónico repetitivo como endometriosis no necesariamente va a superar el problema autónomo del dolor crónico. Y todos sabemos que muchas endometriosis no duelen, incluso graves, avanzadas, o en mujeres de edad reproductiva un poco más avanzadas, al contrario de la niña de 16 o 18 años, unas dismenorreas que la hacen hospitalizar cada mes, le hacen la laparoscopia y se encuentran 3 pequitas rojas de endometriosis en el peritoneo. Entonces, eso es muy confuso. Y la otra variable que le vuelve muy complejo la visión del diagnóstico, entender el problema y el manejo, es el hecho de que el diagnóstico tiene que ser visual. Es decir, que implica un proceso o un procedimiento quirúrgico. Eso garantiza que no exista ningún trabajo en el mundo que nos diga cuál es la prevalencia precisa, prevalencia de la enfermedad en un área determinada. Además de que cada área puede ser distinta, no es la misma la endometriosis, es la misma frecuencia en Bélgica o en Japón que en Colombia. En Bélgica, por ejemplo, es muy frecuente y hay una asociación con el medio ambiente. De tal manera que no tenemos al día de hoy, en ningún momento, no tenemos el dato exacto de cuántas endometriosis hay por ahí caminando. Todos hemos leído que eso se mueve entre el 10 y el 15% de la mujer en edad reproductiva, pero eso es obtenido de datos estimados de la información disponible, pero no es seguro de que eso sea cierto. Por otro lado, también podemos decir que no todas la sufren, pero enseguida hablamos de ese tema. Siguiendo de esos fenómenos, pues, de esas variables de confusión que quería, pues, como introducir, hablemos de la parte, pues, digamos, estándar de lo que se ha dicho del origen. Las hipótesis, pues, son muchísimas, pero se pueden agrupar solo en 3. Que se origine en endometrio que estaba localizado en la cavidad uterina normalmente y se siembre en alguna parte. Eso incluye un montón de temas que se han de pronto expuesto como hipótesis, pero que en realidad es lo mismo. Por ejemplo, a que sea por un fenómeno inflamatorio asociado, que haya un defecto inmunológico que permita la siembra, que haya un trasfondo genético que lo facilite, que sean células madres que salen de la cavidad endometrial, células madres endometriales, pues, de la basal, que permitan la siembra, en fin, etcétera, etcétera. Las otras dos son la embriológica y la metaplásica. Esas dos se agrupan en el paquete de no se origina en el endometrio de la cavidad, sino que es endometrio que se origina en otros dos mecanismos que son semejantes. El origen embriológico, ustedes saben, pues, que esa historia es vieja, eso es 1890 y tantos. Rokitansky, habló ya del tema de pues ya se sabía desde el punto de vista embriológico, se asumía que el epitelio celómico que recubre las cavidades torácica y abdominal, a partir de ese epitelio, por invaginación se generan los tubos de Müller, ¿no? Y ustedes saben que de los tubos de Müller se origina el útero, toda la estructura uterina, las trompas, parte de la vagina, el cuello, y por lo tanto el endometrio. Basándose en esa situación, pues se puede asumir que, o se dice que tiene un origen embriológico igual y que, quedan restos embrionarios superficiales, y de hecho es sorprendente, uno esperaría que no a estas alturas, pero hay un autor italiano, Signorelli, que recientemente ha encontrado un estudio muy particular, y de hecho tiene muchas publicaciones, estudios en fetos abortados, después del primer trimestre, por diferentes razones, estudios anatómicos muy precisos que demuestran endometrio histológicamente en el peritoneo de estos fetos, femeninos por supuesto. Y digamos que le dio un cierto renacer a la hipótesis embriológica que en general nadie cree mucho en ella. Empezando pues porque las estructuras müllerianas en el embrión ocupan prácticamente son lineales y ocupan toda la cavidad abdominal desde la torácica, y en la práctica nadie ve pues endometriosis, o sí se ven, pero la mayoría de las endometriosis son pélvicas, ¿sí? Entonces no tiene mucho apoyo. Y la metaplásica ya no es que queden restos embrionarios, sino que por ser del mismo origen embriológico, el tejido peritoneal o el peritoneo, pues digamos, podría de alguna manera hacer una conversión a endometrio, sea por un mecanismo desconocido, por inducción. Esa teoría, esa hipótesis es de unos autores americanos de los 50, ellos inyectaron unas conejitas material menstrual filtrado, sin células, subcutáneo, en la barriguita, y después mataron las pobres conejitas, les estudiaron esa zona y encontraron en tejido endometriosis-like, pues sin estroma, en fin, pero de alguna manera endometriosis en la zona de inyección, y hablaron de una inducción, es decir, que las moléculas o el aspecto bioquímico
infiltrado en ese tejido subcutáneo inducía pues el cambio metaplásico. Eso no lo ha podido volver a repetir nadie. Y el otro argumento es que células madres del peritoneo puedan hacer la conversión totipotencial pues a endometrio. De esto realmente no hay nada. Se puede demostrar in vitro como la siguiente, la implantación. Digamos que para que no se vuelva esto muy largo, la evidencia de que el fenómeno parte del útero del endometrio normal y se implanta es cuasi monumental. Ustedes conocen pues toda la información de si tiene una obstrucción de la vía de salida, si menstrua más seguido, si menstrua más volumen, en fin, todo eso está relacionado con mayor frecuencia de endometriosis pélvica. Es decir, que a partir del reflujo menstrual pues se genere más endometriosis. Se ha hecho en macacos, se ha hecho en papiones, pum, le meten pues en el abdomen endometrio, se siembra, si le agregan dioxina se implanta con mayor facilidad, para hablar de la parte ambiental, todo ese cuento. Entonces digamos que hay mucha información muy sólida que sugiere pues que la implantación es la base. Incluso hay otras hipótesis agregadas, pero que no son hipótesis distintas. Por ejemplo, el cuento de la teoría de la hipótesis de transporte de Halban de hace muchísimos años. En realidad es la misma. Lo que estamos hablando es el endometrio que está localizado en la cavidad endometrial normalmente sale por vagina en el proceso menstrual. Hay manera de transportarlo a otros sitios y que se siembre, claro, por supuesto. Entonces está el reflujo menstrual, que es lo más frecuente, pero podría incluso ir por vía venosa. Ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar que un útero en el proceso menstrual aumenta pues el tono de la cavidad, y eso se ha medido, veo desocupados que han medido eso, y han encontrado hasta 300 milímetros de mercurio dentro de la cavidad. Pues para hablar, ahorita que estamos hablando de que la dismenorreíta primaria, eso es aterrador. O sea, la famosa dismenorrea el primer día, a esas muchachas les miden 300 milímetros en la cavidad. Entonces imagínense, pues les hago la analogía con un expulsivo, 180 milímetros, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Entonces imagínense un vaso roto de una vénula de tantos micras de diámetro con, eso tendrá que 5 milímetros de presión de mercurio, no sé, contra 300, entonces la posibilidad de que usted esté inyectando pues endometrio al sistema venoso está vigente, es razonable y como que se ha demostrado. El problema es que el transporte venoso, por supuesto, va solo al corazón. En realidad eso no va a otros tejidos, sino que va vía pues ovárica, uterina, cava, sí o no, a cavidades derechas. Entonces uno podría decir que si hay un sistema venoso que facilite la siembra en otra parte, cosa pues un poquito loca, pues tendría uno que tener una comunicación de derecha a izquierda o ir al pulmón. Eso pues es difícil de demostrar. La otra posibilidad es que vaya por vía linfática, eso sí es más lógico, y se ha encontrado histológicamente endometrio en canal linfática. Lo que sí uno puede asegurar es que, a no ser de que sea un cáncer, y no todos, esa célula endometrial no va a pasar el primer ganglio linfático, porque hasta ahí llega. Pero por lo menos hasta que llega ahí podría ser un mecanismo de transporte en la misma pelvis y explicar las lesiones profundas de la pelvis. En fin, en todo caso, eso está ahí sobre el papel, pero digamos que de todo esto lo más importante es el asunto del reflujo menstrual. Cuando hablamos de reflujo menstrual, entonces todo el mundo piensa, bueno, pero y eso es de las mujeres normales. Eso es un poquito asustador, porque digamos que para tener reflujo menstrual se necesitan dos cosas: ser una mujer que menstrue y que tenga trompas permeables. Y eso son pues la mayoría de las mujeres. La pregunta entonces es, ¿a todas las mujeres les puede dar endometriosis? La respuesta es, no sabemos. Recuerden que, pues o digo yo que no sabemos, porque hay alguien que diga que no cree o que está seguro de que no, pero recuerden que la vida reproductiva de una mujer se toma unos 30 años, digamos pues para tirar números redondos entre los 15 y los 45, aunque probablemente es más, y en esos 30 años puede pasar cualquier cosa. Ustedes saben que pues se ha demostrado por la paroscopia que el reflujo menstrual, o sea, también hay desocupados que hacen la paroscopia solo en el momento menstrual, y encuentran que prácticamente todos ustedes tienen sangre en cavidad en ese momento. En otras palabras, si uno lo piensa de esa manera, pues una mujer en cualquier momento en su vida, si no en muchos, de cada ciclo pues menstrual, va a tener endometrio en la cavidad pélvica, siempre en algún momento de su vida, puede ser de 1 a las 300 veces que menstrue. Por lo tanto, la posibilidad de que en cualquier momento haya una siembra siempre está presente, y que sea una evolutiva es la discusión de enseguida. Entonces uno podría hablar de que se asume que
El reflujo es básico para la aparición de la endometriosis. Tendríamos que asumir 2 puntos, o sea por mecanismos de azar, o sea por mecanismos facilitadores. Para pasar ahí, pues hablemos de los estadios de la endometriosis. Entonces aquí viene el cuento, desde las épocas de la endometriosis, la historia contemporánea de la endometriosis está relacionada con la aparición de la cirugía mayor, y la cirugía mayor apareció cuando hubo anestesia y conceptos de asepsia, antisepsia, es decir, posguerra de la Primera Guerra. Entonces todas estas hipótesis de Samson, de Mayer, de la metaplasia y todo son de la posguerra de la Primera Guerra. Desde ese momento se asoció la endometriosis porque ustedes se imaginan que en ese momento estamos hablando de endometriosis, pues la masa de este tamaño, la afectación intestinal, la ruptura del quiste en cavidad, es decir, cosas muy graves. Se asoció a la endometriosis como una especie de cáncer benigno, por lo que dijimos al principio, que se comporta como una enfermedad progresiva, infiltrante, recidivante, etcétera, etcétera. Entonces siempre la clasificación se ha organizado en sentido, pues, como sentido común, como que fuera un cáncer. Entonces los 4 estadios son de ese modelo oncológico. El 1 es el más pequeñito en términos anatómicos y el 4 es el más grave en términos anatómicos. Si uno esperara que la endometriosis, como dijimos al principio, es evolutiva, progresiva, etcétera, matemáticamente esperaría que decir endometriosis diagnosticada se repartieran más o menos por igual, dependiendo de las edades, los estadios en porcentaje. Es muy llamativo que en realidad de 100 diagnósticos de endometriosis que se hagan, la gran mayoría, y esto es lo afortunado, son estadios muy tempranos, 1 o 2. Eso es muy llamativo. Eso, digamos que de alguna manera contradice el concepto de progresión en la mayoría. Por otro lado, cuando hablamos de las características de endometriosis superficial peritoneal, que es la original, digamos, si entendemos el origen desde ese punto de vista, es muy llamativo que las lesiones más tempranas estén asociadas a las mujeres más jóvenes y las implantes de características más crónicas o cicatrices están asociadas con las mujeres de mayor edad. Todo eso sugiere, es lo que les quiero como vender la idea, además de anoto ahí lo de la mala correlación de síntomas que había dicho, que la gran mayoría de endometriosis en términos anatómicos y visuales, no digo de dolor, mucho cuidado, y esa es la parte confusa, probablemente no tiene importancia. Es más, probablemente la mayoría se curen solas. Entonces ahí es donde tendríamos que diferenciar 2 cosas de las que mucha gente habla hoy en día, y es endometriosis y enfermedad endometriótica. Uno podría entonces decir que la mayoría de las mujeres, aparte del dolor, vuelvo e insisto, porque puede doler mucho, no tienen realmente una enfermedad, sino un fenómeno que probablemente se solucione con el tiempo. Entonces, de esos mecanismos facilitadores, tenemos 2 que ya están, digamos, más o menos establecidos, con todas las dudas que puedan generar ya en la parte precisa, son los genéticos y los ambientales. En todas partes se encuentran, hay unos trabajos ya muy viejos, de hace 50 años, muy interesantes, muy bien hechos, observacionales, en los que se ha encontrado, sobre todo en estudios de gemelos y en estudios de familias, el hecho de que cuando hay una endometriosis grave en un miembro de tal familia, la posibilidad de que familiares en primer grado, mujeres de esa persona, de ese índice, de ese caso de índice, tengan endometriosis grave 8 veces más alto que la población general. Es decir, en el modelo que conocemos hoy en día de herencia poligénica. Y los factores ambientales, por supuesto, en la medida en que es un fenómeno hormonodependiente, todo lo que cambie el modelo hormonodependiente va a estar asociado con el aumento de la prevalencia. Les cito el primero, que es el hecho de que la mujer moderna, y cuando digo la mujer moderna es 1960 para acá, cuando aparecieron los anticonceptivos seguros, cambió el modelo biológico normal de embarazo, parto, lactancia, que es el biológicamente normal, al modelo actual de menstruación. Y eso, por supuesto, tiene un peso o un precio en los trastornos hormonodependientes modernos. Viene pues también lo que tiene que ver con los disruptores, perdón la palabra en inglés, disruptores o perturbadores hormonales, que todos conocemos y que tienen un peso un poquito más difícil de establecer. No me voy a meter mucho en genética de endometriosis, primero porque es muy difícil, y segundo pues porque de todas maneras pues no hay tiempo, tendría que invitar a alguien que sepa de eso. Pero la genética de endometriosis, como ustedes, los avances de genética son impresionantes, increíbles, muy interesantes. Iniciaron en la medida en que se fue desarrollando con los estudios con genes de interés. Es decir, yo puedo asumir que una persona con una expresión particular del receptor A de estrógenos pueda tener una
facilitación de los mecanismos de endometriosis, entonces estudio la genética del receptor y en fin, en la cascada que implica una implantación desde adherencia, invasión y crecimiento, proliferación, etcétera, pues en toda esa cascada yo puedo tener diferentes modelos genéticos que yo pueda estudiar, pero eso implica que yo los asumo. Después aparecieron, digamos que, bueno, ahí estoy hablando de genes candidatos. Ahorita, desde hace unos años, después de la aparición del genoma humano, de la secuenciación del genoma humano hace unos años, y con la rápida progresión en los mecanismos de secuenciación, eso es increíble, a la velocidad que va, pues se necesita mecanismos de computación muy avanzados para poderlo procesar. Ya tenemos 4 estudios de genoma completo, muy grandes. Tal vez el más importante en el mundo es un estudio anglosajón, comparte familias reclutadas en Australia, en Escocia y en Inglaterra, pues en el Reino Unido, y unos estudios japoneses muy grandes en los que ya se encuentran ciertos genes candidatos muy precisos que tienen cierto respaldo. Todo para resumir, pues, para decirles que de alguna manera la endometriosis, desde el punto de vista plano familiar, tiene un respaldo. Entonces aquí estamos hablando de... en este punto estoy hablando de que en los estudios ya de tejido, que son otros y que fueron primero, ya sea metabolómica, proteómica, RNA mensajero, se encuentran también fenómenos muy específicos que relacionan con lo que ya uno esperaría, y es que la endometriosis tiene un comportamiento como de célula transformada, es decir, como de célula de cáncer. Es capaz de establecer mecanismos de escape a la apoptosis, mecanismos de exceso de proliferación, mecanismos de angiogénesis, etcétera, y la información disponible, por ejemplo, pérdida de control de la progesterona sobre el receptor de estrógeno, está demostrado, expresión de la producción de aromatasas para generar el mismo tejido estradiol cuando el endometrio normal no lo hace. Eso está claramente repetido y demostrado. Es decir, el tejido endometriósico tiene un comportamiento particular que debe estar inducido en parte por la genética y en parte por los cambios del tejido al sembrarse en un sitio diferente y ante el ataque inmunológico de los mecanismos pues, normales de la mujer para defenderse. Eso es como una lista, pero es mucho más larga. Aquí entro entonces en el punto de endometriosis y enfermedad endometriósica. La mayoría de las mujeres probablemente, ¿qué pensaría uno? Que ante un reflujo menstrual tiene 2 posibilidades. Primero, son supremamente eficientes, el líquido peritoneal es supremamente eficiente destruyendo todo ese material que cae allá. Eso lo están haciendo ustedes cada ciclo menstrual o casi, es decir, no lo sabemos, pero la mayoría de ustedes de alguna manera deben hacer reflujo menstrual con frecuencia. O sea que cada ciclo menstrual uno podría esperar que una mujer normal esté haciendo un refuerzo inmunológico, es supremamente eficiente. Incluso uno podría pensar que eso podría tener repercusión en otros fenómenos autoinmunes. El hecho es que las células de defensa primaria del líquido peritoneal son muy eficientes en la destrucción de ese material, generan una lucha peritoneal, pero en algún momento dado, piensen ustedes que si el volumen de tejido endometrial es muy alto, bueno, siempre partimos de que está demostrado hasta la saciedad. Lo más importante, el endometrio humano, cuando es descamado o cuando se obtiene el tejido descamado en la sangre menstrual, está demostrado de que es viable. Lo que le estoy diciendo es que cada vez que cae material endometrial a la cavidad, ustedes están poniendo en el peritoneo endometrio viable. Entonces, digamos que si el volumen es muy alto, es muy frecuente, etcétera, cualquier condición de azar puede facilitar en un momento dado que ese tejido logre hacer adherencia. En in vitro, por lo menos, cultivando endometrio con peritoneo, se toma alrededor de 24 horas la adherencia y 48 horas la invasión. ¿Me están oyendo? Es decir, in vitro, endometrio normal, con peritoneo normal, se toma 48 horas para invadir. Sobre todo si ese peritoneo del mesotelio está roto, o sea, si se expone el estroma. Es un poquito dramático. No diría que en esas condiciones la mayoría de las mujeres en algún momento dado en la vida pueden hacer endometriosis. Entonces, un mecanismo de azar puede ser que cualquiera de ustedes haga una endometriosis, pero va a ser una endometriosis probablemente limitada, como ya dijimos, la mayoría son limitadas, y termina el líquido peritoneal saliendo a lucha peritoneal que la va a mejorar, o sea, la va a destruir. En ese proceso de destrucción puede generar dolor, hay una producción, un proceso inflamatorio, producción de quemoquinas, citoquinas, prostaglandinas que desencadenan no solamente mecanismos de dolor, sino alteración de los mecanismos de reproducción, alteración de la motricidad espermática, alteración de los cilios de la trompa, alteración del ovocito, la calidad del ovocito, alteración del endometrio ortotópico por autoanticuerpos, en fin, la lista es muy larga que explicaría por qué endometriosis muy tempranas afectan la reproducción. Pero finalmente esta mujer se va a curar sola. ¿Cuánto paga en términos de dismenorrea? Entendiendo pues lo que ya les dije, que una mujer puede tener dismenorrea sin tener nada más.
pues no lo sabemos, pero en cuanto a la parte evolutiva y visual probablemente no tenga importancia. Entonces aquí entro a hablar de los tipos de endometriosis pélvica, que son el 99% de la endometriosis. Estamos hablando entonces de 3 tipos de endometriosis: la ovárica, la peritoneal y la de tejidos profundos. La ovárica puede ser superficial o profunda, la peritoneal puede ser superficial o profunda, siendo la profunda pues como la endometriosis externa, y la nodular de tejidos de soporte pues siempre va a ser profunda. ¿Por qué lo hago hincapié en esto? Porque la peritoneal siempre va a ser endometriosis y está sometida al control del peritoneal. Cuando la endometriosis crece en profundidad o se origina en profundidad, y en esa hay mucha discusión de cómo ocurre, el fenómeno escapa al control peritoneal y estamos hablando entonces de una enfermedad endometriósica, siempre en general, de tratamiento quirúrgico. Entonces ahí es, digamos, la mujer que nos expresa de alguna manera que tiene una enfermedad profunda, efectivamente la del problema grave, afortunadamente eso no es más del 8% de todas las mujeres con endometriosis. Y desde el punto de vista de endometriosis peritoneal, habíamos dicho que la mujer muy joven, esto simplemente pues como información general, presenta más implantes jóvenes, y hablamos de implantes jóvenes convencionalmente como implantes rojos, o sea, vesículas que pueden ser transparentes o con sangre, que pueden ser microscópicas en el plano pues no visible a ojo humano desnudo, que se puede ver con el laparoscopio por la amplificación, o incluso endometrio montado sobre el peritoneo. A veces ve uno endometrio como que estuviera viendo endometrio directo. Esas son las lesiones rojas. Con el tiempo esa lesión va a sufrir el ataque del líquido peritoneal de los macrófagos y va adquiriendo un aspecto distinto, lo que llamamos lesiones negras o en quemadura de pólvora con hemosiderina, retracción, etc. Y finalmente es un implante que va a terminar curado como una cicatriz o lesión blanca con retracción u ojales peritoneales, no hay un hueco ni peritoneo. Esa sería la historia de la endometriosis típica peritoneal superficial con curación, que es lo usual. Para resumir la parte de origen, pues, y pasar a lo del manejo, podemos decir lo siguiente. Al día de hoy, sin ser una información terminada, podemos pensar que la endometriosis es un fenómeno relacionado con menstrual. Recuerden que la menstruación es un fenómeno muy raro en la naturaleza. Siempre les insisto pues en que de los 5.500 especies de mamíferos agrupados en 18 órdenes, solamente menstruan unas 50 especies de primates aplorrinos, catarrinos, nosotros, pues monos del viejo mundo. El Homo sapiens es un mono del viejo mundo. De tal manera que la endometriosis solo podría ocurrir en esos primates. Y de hecho se sabe que ocurre en otros primates. Que desafortunadamente o afortunadamente, eso lo pueden mirar ustedes como quieran, en términos de endometriosis desafortunada, a ustedes les dio por cambiar el modelo, está bien, pero eso de menstruar cada mes no es tan bueno. Y probablemente ese fenómeno haya incrementado la prevalencia de endometriosis en el último medio siglo, debido pues a la ovulación incesante o a la menstruación incesante, que hay mecanismos de azar que a pesar de que pueden ser frecuentes, afortunadamente terminan con una endometriosis poco importante en términos visuales, y que los mecanismos facilitadores, tanto genéticos como ambientales, van a hacer que algunas mujeres, probablemente menos del 10% de todas las mujeres con endometriosis, o sea, 1% de toda la población de mujeres o 2, terminen con una endometriosis progresiva de difícil manejo, muy compleja para cualquiera. Ya pasando al cuento del tratamiento, pues ustedes tienen acceso a todos los Cochrane, hay fácilmente 10 o 12 Cochrane con respecto al tratamiento, a los metaanálisis o revisión del tema pues, de los tratamientos para endometriosis. Lo primero, como fenómeno, hablando pues de los fenómenos de confusión, si entendemos la endometriosis como un problema evolutivo de larga duración, de vigencia indeterminada, pero que puede tomar años, lo primero que a uno le llama la atención cuando se sienta a leer es todos los tratamientos son de 6 meses. Entonces, no queda muy claro la razón para, bueno, o digamos que lo claro que queda de los tratamientos de 6 meses es que como las modas con respecto a los medicamentos desde los 60 hasta acá tenían que ver mucho con los intereses de las multinacionales, entonces digamos que los tratamientos hasta hace poco tenían modas y eran modas costosas y con riesgos. Por ejemplo, el uso del danazol, que ya prácticamente no usamos, a pesar de que es post, pues afectaba en forma notable a la mayoría de las mujeres. Lo mismo la gestrinona, los análogos por costosos y porque también en efecto sobre el hueso, en fin. Entonces, en últimas, uno puede pensar que los tratamientos de 6 meses era por una mala comprensión del fenómeno y 2, por los efectos secundarios de los medicamentos. Hoy en día, ustedes pueden tener acceso fácilmente pues, a las guías de manejo de endometriosis de la SRM americana y de la ESRE europea, pues, que son
dos agrupaciones de medicina reproductiva más importantes del mundo. Están, pues, la es Human Reproduction, es difícil de acceder del CEDIR, pero de la Fertility and Sterility la consiguen fácil. Y todo eso más o menos, es decir, volvimos como a la base. Desde el 2000 para acá, este siglo, hicimos pues la evolución de los tratamientos médicos, partiendo originalmente del concepto de pseudoembarazo, por el hecho de que los anticonceptivos originales eran dosis navegables y remedaban de alguna manera las dosis las concentraciones navegables de hormonas del embarazo, tanto progesterona como estradiol. Se habló de pseudoembarazo porque el embarazo ya se había hecho la asociación empírica pues de que mejoraba el aspecto o la evolución de la endometriosis. Partimos de los anticonceptivos de alta dosis, pasamos al danazol en los 70, a la gestrinona y a los análogos en los 80 y a finales de los 80, que duró todo ese decenio hasta que llegamos otra vez a la fuente. La idea hoy en día entonces es cuál. Como todo, los tratamientos son nada, farmacológico, quirúrgico y las terapias de apoyo. El farmacológico, entonces, por supuesto, no olvidar los esquemas de analgésicos de modelo, terapia, medicina del dolor, horarios, combinaciones, todo eso, no sobra repetirlo. El apoyo, pues, de todas esas especialidades, porque son pacientes, cuando son crónicas, muy difíciles de manejar, pero particularmente más referente a la hormonoterapia. Concepto general de hormonoterapia, paliativa. ¿A qué se refiere? Es decir, el endometrio como tejido funcional es casi indestructible en términos medicamentosos. Pues, casi que necesitas quimioterapia. O sea, cuando ustedes dan una terapia hormonal, ustedes pueden frenar el crecimiento del endometrio y, digamos, atrofiarlo, entre comillas, en términos histológicos, pero nunca lo van a matar. Yo les pongo el ejemplo de la anciana de 80 años que por alguna razón recibe estrógenos y progestanos y adivinen, después de 30 años de amenorrea, probablemente menstrue. Entonces, digamos que la terapia hormonal pretende, sobre todo, frenar el proceso, disminuir el proceso inflamatorio y mejorar el dolor. En ese sentido, la base del tratamiento hormonal es paliativo. Vuelvo e insisto, en la medida que sea un proceso evolutivo de larga duración, ¿cuánto debe durar ese tratamiento? Entonces, lo primero que hay que decirle a estas mujeres es que no tiene fecha. A uno se le olvida a veces y muchas llegan con la historia pues de que lo tomaron por periodos cortos. Entonces, eso sí tiene que ser muy claro con ellas. Pero aquí se mete otro objetivo que es el de prevención secundaria. ¿A qué me refiero? Aunque eso no está claramente demostrado, si tenemos una enfermedad evolutiva con actividad relacionada con el reflujo permanente o con el crecimiento ya de las lesiones por algún facilitador en forma progresiva, si yo agrego un medicamento que frene ese proceso y lo sostengo en el tiempo, pues yo esperaría que esos implantes por lo menos se queden quietos. Entonces estoy hablando de prevención secundaria en la medida que tengo ya el trastorno establecido, pero que no lo dejo progresar. En últimas, uno termina diciendo siempre que el tratamiento de la endometriosis difíciles es una lucha contra el tiempo, porque son mujeres muy jóvenes, con un interés, la mayoría, pues, interés reproductivo, pero posterior, es decir, están muy jóvenes y todavía no están pensando en bebés, y pensando en la progresión de la enfermedad, en el daño reproductivo que pueda ocurrir, uno siempre está tratando de hacer una lucha para que no ocurra. Entonces, el concepto de prevención secundaria también implica tratamientos de muy larga duración. Y hay una base que de pronto no la leen en todos los textos, pero que debe ser fundamental para todos ustedes, y es que haya amenorrea. De hecho, aunque lo particular es que cuando leen la información de tratamientos, eso no se insiste mucho en eso, para que debe ser muy claro. Incluso el hecho de no ver menstruar, en términos del mecanismo neuropático del dolor, me parece importante. La idea entonces es producir amenorrea con el menor riesgo o efecto secundario posible, y lo que ya les dije pues de indefinido. Esto se pone largo, pero digamos que lo fácil es, no importa qué usen, que sea seguro y que dé amenorrea, sirve. Entonces, cuando usted revisa un medicamento contra otro, revise lo que quiera, en general todos son muy buenos. Eso es muy bueno para nosotros. Entonces, ¿qué permite eso? Primero, volver a la fuente. Medicamentos seguros, baratos, que podemos utilizar a largo tiempo. Primera línea, anticonceptivos orales continuos o de algún modelo cíclico. 3 cajitas, descanse 7 días, 4 cajitas, descanse 7 días, 2 cajitas, como le dé la gana. Uno va manejando, pues si ellas mismas van modulando su tratamiento. Anticonceptivos pues, de baja dosis, de dosis estándar, de 20 microgramos, de 30. En primera línea, compitiendo con los anticonceptivos, aunque lo dejan de segunda línea en general, están los progestanos. Cualquier progestano. Y aunque no hay información disponible, un Yadel, un Implanon subcutáneo de 5 años, una Depo-Provera, un Sayana, oral, cualquiera, desde que produzca amenorrea sirve. Además, como estas mujeres, sobre todo las difíciles, son crónicas y a veces recaen, entre otras cosas no sabemos por qué recaen, y
hay que estar cambiando medicamentos, pues nos permite manejar esos intercambios con el tiempo. Aquí aparece pues el endoceptivo con progestágenos, el Mirena, que toma 5 años, que libera los norgestrel en bajas concentraciones endometriales y tiene respaldo con trabajos pequeños de que si es muy bueno, lo dejamos entre segunda y siguiente línea de manejo, lo estamos utilizando mucho. Esos tres, protocolos o esas 3 posibilidades, digamos que son las que movemos en la mayoría de las mujeres, porque son muy seguros, relativamente baratos y permiten pues tratamientos de larga duración. Como grupo de segunda línea, detrás de esto, digámoslo, están los análogos de NRH que estuvieron de moda durante muchos años. El análogo es bueno, el análogo es seguro, pero tiene el efecto pues de freno estrogénico importante con el problema pues, del respaldo óseo por la caída estrogénica. Lo que hacemos es dar terapia ADVAC, entonces las mujeres muy difíciles, agregamos el acetato leuprolide, la goserelina, en fin, en dosis cada 84 días inyectable y le agregamos un poquitico de estrógenos progestágenos para protegerle el hueso sin un respaldo pues muy grande en cuanto a cuánto protege el hueso, pero creemos que lo hacemos. Esa lo utilizamos de vez en cuando en las pacientes más difíciles. Danazol y gestionuna prácticamente ya no lo usamos. Selecciona a la persona de pronto muy flaquita, de pronto, porque esa va a aumentar de peso, es un anabólico potente, va a aumentar masa muscular, hace efectos androgénicos. Y los inhibidores de aromatasa quedan como por allá. De pronto, el problema del inhibidor de aromatasa, el letrozol, el anastrozol, son medicamentos que inducen la ovulación. Entonces hay una contradicción porque la aromatasa folicular no la inhibe del todo. Entonces tiene cierta contradicción el manejo. Usualmente en pacientes muy difíciles se asociarían análogos de NRH, lo cual afectaría seriamente pues la función ósea. Lo dejo ahí como que hay trabajos pues que lo respaldan. Pero para nosotros un anticonceptivo, un progestágeno, un endoceptivo nos permite batutear a estas pacientes pues con frecuencia mucho tiempo. Y finalmente para la parte quirúrgica, como siempre, conservativa, radical. Es muy sencillo. La conservativa está la primera. Entonces la endometriosis, como sabemos que para diagnosticarla hay que hacer una laparoscopia. Hoy en día pensamos que no hay que hacer laparoscopia a todo el mundo, que podemos manejar endometriosis, porque si me entienden, en última nosotros manejamos la endometriosis como se maneja ¿qué? Una dismenorrea. Es exactamente lo mismo. Uno incluso se puede olvidar de la endometriosis en la medida en que el examen clínico sea normal. Así la tenga, a nadie le importa y hasta mejor no saber. Entonces digamos que uno debería manejar, de hecho alguna vez lo he hecho laparoscopia, ya prácticamente no las hago de mujeres muy jóvenes, desde que el examen físico sea normal y la ecografía sea normal. Encuentro una endometriosis mínima y rápidamente saco el troca, el aparato, no le digo a nadie, no dejo ver a nadie la pantalla y le digo que no tiene nada. Porque uno rotula a esa muchachita de 18 años como una endometriosis y es una marca muy dura para el manejo posterior. Porque lo que sabemos hoy en día es que las cirugías conservativas no tienen ningún papel, estarla repitiendo, así la mujer recaiga con dolor en la medida en que no se demuestre enfermedad profunda, endometrioma ovárico, enfermedad nodular del piso pélvico de tipo adenomiótico o imágenes pues en el útero que supongan una endometriosis profunda. En la medida en que uno no encuentre eso, no tiene razón de ser estar haciendo laparoscopia cada 1 o 2 años. Esa historia de estas muchachas es que a los 30 años tienen una docena de laparoscopia, eso es irracional. Entonces, la idea general hoy en día es que cirugía conservativa de endometriosis solo en 3 condiciones. La primera, ver y tratar si usted decidió hacerla. Porque usted ya ve y trata. Eso no ha demostrado que sirva mucho, pues uno trata. Cuando diagnosticamos una endometriosis profunda en cualquier momento y la persona no quiera perder su aparato reproductor. Y en los casos de reevaluación de infertilidad, no más. O sea, reducir al máximo o al mínimo la frecuencia pues, de cirugías conservativas, en general siempre laparoscópica. ¿Cuándo hacemos cirugía radical? Pues, es decir, es la misma mujer la que lo dice dependiendo de la evolución. Son pacientes muy complejas, con enfermedades progresivas, avanzadas, son cirugías supremamente difíciles, con riesgo de lesiones de colon. Es, digamos, en ginecología, con el cáncer de ovario de pronto y de endometrio, las cirugías más difíciles que se realizan. Se sabe que como es una enfermedad que depende del aparato reproductor, pues no es una razón, pues desde 1920 están sacando úteros y ovarios para tratarla, seguimos igualitos, es bastante primitivo. Entonces, digamos que hoy en día se hace ese procedimiento en la persona que lo amerite y que lo acepte, ya terminó su vida reproductiva, no va a tener hijos y realmente está muy afectada por el proceso evolutivo inflamatorio y activo. Entonces, tiene que muy bien seleccionado. No tan radical es, de pronto sacar el útero nomás y dejar los ovarios. Eso es una posibilidad con mejorías parciales. Recuerden que las pacientes de todas maneras van para terapia de reemplazo cuando pierden los ovarios y ahí viene otro capítulo de cuánto estrógeno para que no reactive alguna endometriosis. Pero cuando digo radicales, se vuela el apéndice si está afectado, se vuela lo que sea, es como un cáncer. Por eso digo radical. Y por eso cuando estas mujeres a veces insisten porque están muy afectadas, pero es que ¿por qué no me vuelve a operar? Entonces la frase que yo uso es,
María, su próxima cirugía es una anexiohisterectomía. Doctor, tengo 22 años. De veras. Pues, usted está loco. Eso es para convencerla de que por favor no se esté operando a no ser que sea estrictamente necesario. Y por supuesto, estas mujeres ya no las maneja una sola persona, es imposible, ya quieren ganancias, sobre todo las difíciles, ganancias secundarias, el dolor crónico. Entonces la idea hoy en día con todos estos trastornos, ustedes ya lo están viendo, es un montón de especialidades al lado, fisiatra, deportólogo, dolorólogo, bueno, porque hay unas supremamente complejas, debería haber grupos de manejo de endometriosis, realmente, con el manejo juicioso pues de la combinación de medicamentos y todo eso. Entonces, en resumen, pues la endometriosis en general, a pesar de lo que duela, no es una enfermedad grave en la mayoría de las mujeres. Menos del 10% de todas las diagnosticadas van a ser progresivas. Uno debería privilegiar hormonoterapias prolongadas seguras con la idea de producir amenorrea. Y cuantas menos cirugías hagan, muchas mejor. Muchas gracias.